Hey, amigos, amigas, quizá te estés preguntando, ¿qué tiene que ver los Estados Unidos, Edgar Allan Poe y el Perú? Lo sé, es extraño relacionarlos. Ubiquémonos en los inicios del siglo XIX. Cada país estaba viviendo procesos distantes y distintos. Estados Unidos apuntalaba a ser un imperio y Perú apenas había alcanzado su independencia política. Pero sí tienen un punto en común, y es un dato pequeño pero llamativo que me ha motivado la curiosidad y la de muchos investigadores. Y ahora te cuento. El personaje protagónico de este video es Edgar Allan Poe, famoso narrador y poeta que revolucionó la literatura con sus historias de terror, de policiales y más. Fue un escritor cuya fama mundial tardaría en llegar, sí, sin embargo, que 3 de sus cuentos hayan llegado a una publicación peruana, traducidos cuando el escritor aún vivía, me ha llamado la atención y hoy te contaré qué cuentos fueron y dónde fueron publicados. Además, vamos a aprovechar para conocer la historia de ambos países, los Estados Unidos y el Perú. Antes de comenzar, quiero invitarte a unirte a mi reciente proyecto llamado Notas Marginales. No es un proyecto personal, sino más bien conjunto en el cual podemos compartir por Instagram la literatura que nos gusta. Si quieres saber más, si te gusta la literatura, nos vemos por allá. También quiero agradecer a las personas que me están apoyando por Yape o PayPal. Muchas gracias, muchas gracias. La manera de agradecerles es seguir sacando videos y seguir aprendiendo juntos. Ahora sí, hablar de Edgar Allan Poe es apasionante, pero primero me gustaría hablar del país en que vivió y escribió. ¿Cómo eran los Estados Unidos en ese entonces? Del periodo en que vivió Poe en los Estados Unidos usualmente se cuenta con optimismo, pues se consolida su democracia, su constitución, hay una expansión enorme de su territorio a bajo costo, pero también su historia está marcada por el racismo medular de su democracia, la esclavitud, la violencia, la guerra, el despojo de tierras a los pueblos nativos, etc. Es la historia de cómo una joven y frágil república en ascenso se vio trágicamente interrumpida por su Civil War que inicia después, en 1861. Ahora me pregunto, ¿cuál es la pertinencia de entender los Estados Unidos para entender la obra de Poe? Butler decía que los Estados Unidos fue una prisión inmensa para Poe, que su vida interior, espiritual, era un esfuerzo para escapar de aquella atmósfera antipática que respiraba en su país. Y ahora sabemos que esto no fue tan exacto, pero sí, en ese sentido, las bases de la cultura estadounidense no comprendía o no tenía la fuerza para promover a un escritor, como en ese entonces lo hacía Inglaterra con Charles Dickens. Además de la lectura común de que un escritor se circunscribe a su entorno, la verdad es que en su narrativa no encuentro referencias numerosas a los Estados Unidos. Se encuentran localismos, claro, pero nunca es un espacio resaltado, reconocible. Aunque quizá el mar es importante, pero olvídenlo. Poe nació en Boston en 1809, se queda huérfano, lo adoptan, hubo unos 4 años que vivió en Escocia y Londres, pero el resto de su vida se queda dentro de los Estados Unidos. Estudió en la Universidad de Virginia, conoce Boston, New York, Richmond, Baltimore. La idea es que no sale de su país después. A lo que quiero llegar es que hay mucha fantasía que se cuenta de la biografía de Poe. Una de ellas es que vivió desolado, aislado totalmente, y eso no es verdad. Lo cierto es que fue difícil para él crecer como poeta o narrador. Aunque por poco tiempo, Poe pudo gozar de su fama como escritor y editor en distintas conferencias y recitales que presidió. Lo cierto es que las puertas de los salones literarios habían estado abiertas para el escritor de The Raven, un poema que se publicó en 1845. Se sabe que Poe recitó este famoso poema en distintos lugares. Para quien quiere leerlo en castellano, le recomiendo la traducción, la famosa de Julio Cortázar o la de Perel Bonaldo, que son mis favoritas. Hay una última traducción que se publicó en la editorial Cátedra. Si alguien tiene este libro, por favor, me escribe a mi Instagram urgente. Bueno, para ese año de 1845, casi toda la obra importante de Poe ya estaba escrita. Justamente su fama alcanzó el punto más alto ese año. De ahí se entiende su llegada a Perú. Pero vamos a hacer una analogía. Voy, por ello, a preguntarme, ¿cómo era el Perú en ese entonces? El territorio peruano había comenzado el siglo XIX con unas guerras de independencia.
en Estados Unidos eran los años en que gobernaba James Monroe, y aquí encontré algo interesante. En ese contexto de guerras de independencia, Inglaterra, inquieta por los intentos de la reconquista española, le propone a los Estados Unidos hacer una declaración en contra de la injerencia de otras potencias a territorio americano. Pero el gobierno de los Estados Unidos no acepta esta alianza, sino que lo promueve de manera personal. Ahí es donde se da la famosa frase "América para los americanos", frase que después se lo tomarán literalmente. Lo que se logra en el territorio peruano es una independencia política. Eso se tradujo en un caos de caudillos militares aprovechándose del poder y peleándose entre sí. Pero tenían una república, débil, endeudada, con guerras territoriales y abierta al mercado mundial. La historia peruana de esos años era dura. La verdad es que gobernaba la demagogia. Incluso en el primer gobierno de Ramón Castilla se vivió así. Aunque a nivel económico ya se estaban consolidando las instituciones y las bases económicas de lo que serían los años de la prosperidad por la venta del guano. ¿Se puede decir que la economía se consolidó más rápido que el Estado? Sí. A ver, y solo para comentar, el periodismo, o lo que en ese entonces era el periodismo, no se había detenido. Hubo varias publicaciones durante esos años, cada vez más y cada vez más partidarias, eso sí. Hubo tantas que el periódico del cual me voy a referir es prescindible para la historia del periodismo peruano. Me refiero a la publicación bisemanal llamada El Instructor Peruano. ¿Recuerdan que les dije que la fama de Poe alcanzó su punto más alto en 1845? Sí. Sin conocer ese dato sería imposible entender que en 1847 3 de los cuentos de Poe aparecieron en Lima, Perú. De esta manera, 3 de sus cuentos llegaron a El Instructor Peruano. Estuvieron El Coloquio de Monos y Una, La Conversación de Eros y Charmian y El Gato Negro. Este último cuento fue traducido casi por completo. Los 2 cuentos anteriores solo se tradujo en algunos pasajes por el mismo autor anónimo que reseñó las 3 historias. Exacto, anónimo. No se puede saber con certeza quién fue su autor o si fue autora. Y también no fue una traducción propiamente dicha, pero algo es algo. Los cuentos aparecieron publicados en distintos días, pero lo que se puede decir con certeza es que el primer acercamiento que se conoce de Edgar Allan Poe, traducido al castellano, fue en el Perú. Me pareció un dato curioso que quería compartir, pues recién a partir de 1856 se extenderá la fama de Edgar Allan Poe por Europa, a partir de las famosas traducciones del poeta Charles Baudelaire. A Poe se le ha traducido muchos de sus traductores han alcanzado una fama tremenda, como Machado de Asís, Fernando Pessoa, Julio Cortázar, entre otros. Si quieres saber más al respecto, los editores de Translate Poe se han encargado de seguir el rastro de este autor en muchos otros idiomas. Y otro dato para terminar es que en uno de los cuentos de Edgar Allan Poe se hace referencia al Perú. Es un cuento poco conocido y se llama El Duque de L'Omelette. Y ahora sí, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te gustó este video, no te olvides darle me gusta. No te olvides suscribirte y compartirlo. Coméntame también si ya conocías a este escritor o qué cuentos de él ya pudiste leer. Muchas gracias. No se olviden que esta historia recién comienza.